Muy buenas tardes con todos. Para mí es un gusto estar aquí, compartir un poco acerca de esta combinación de enfermedades entre VIH y lo que normalmente o habitualmente vemos en nuestra emergencia de manera cotidiana. Como punto de reflexión, pudiéramos tomar que somos la segunda región después de Lima y Callao que tiene mayor incidencia en casos de VIH y somos la primera en mortalidad. Entonces, es algo que yo siempre me pregunto, ¿no? ¿Por qué nuestros VIHs mueren? Y al final, si alguien no tiene tesis, quizás esa es una pregunta que hasta ahora me hago desde el 2017, ¿no? ¿Por qué nuestros VIHs mueren? Y bueno, hay muchas razones implicadas a eso, pero eso implica que el paciente que llega a la emergencia, que tiene una enfermedad como HIV, desarrolle ciertas características que uno tiene que notar. Entonces, el tema como bloque es bastante extenso, pero vamos a resumir en 3 patologías más frecuentes, que es toxoplasmosis, criptococosis y tuberculosis cerebral, ¿no? Entonces, eso es parte de la agenda que tenemos, vamos a ir compartiendo poco a poco, uno por uno. El VIH en el país mantiene las características de una epidemia concentrada, ¿no? En nuestra región, básicamente, hay muchos casos a diario y habría que nosotros, como me imagino que la mayoría es personal de salud, habría que incidir mucho en este tema de prevención. Tiene una prevalencia en población general menos del 1%, pero supera el 5% en zonas de alta prevalencia donde hay mujeres transgénero o hombres que tienen sexo con hombres. La vía de transmisión sigue siendo la vía sexual y lo vamos a ver en datos del CDC. El CDC Perú emite ciertos reportes de datos de VIH y desde el 2015 al 2024 si miran la tendencia, es una tendencia insidiosa, ¿no? Mantiene su curso. El 2020 quizás es menos por el COVID, probablemente no había un buen registro, pero en el tiempo ha ido manteniéndose, ¿no? Y habitualmente en tablas de frecuencia en esto es nuestra data del hospital regional, en el caso del Departamento de Enfermedades Infecciosas, desde el 2004 que se inició el programa de Targa, hemos tenido 2.731 pacientes hasta ahora, de los cuales 904 son continuadores, 373 abandono, 974 derivados y 477 fallecidos. De enero a julio tenemos 72 pacientes nuevos, entre la edad de 30 a 59 años la mayoría. Pero también tenemos data en población pediátrica. ¿Por qué siempre menciono eso? Porque es una población que habitualmente el manejo no es que sea distinto, pero hay ciertas particularidades que uno tiene que tener en cuenta. Cuando vemos en qué es gráficos en base a sexo, la población masculina es más que la población femenina y se preguntarán por qué, ¿no? ¿Por qué hay más VIH en hombres que en mujeres? Y básicamente es por el tipo de sexualidad, ¿no? Sexo anal. Cuando vemos los gráficos en relación al tipo de transmisión y sexuales en la mayoría en tendencia hasta ahora. Y cuando vemos gráficos en tendencia en Loreto, ¿no? Tenemos Frontera, Caballococha, ¿no? Tenemos Loreto, Iquitos, Nauta, tenemos parte de Contamana, que es al fondo, como ven, y tenemos parte de Frontera, ¿no? El Andoas, ¿no? Que está cerca de Amazonas. Y hay una población que también no lo notamos y quizás he pedido información a la Jerez acerca de eso, pero no he tenido una buena respuesta acerca de los datos en comunidad nativa, ¿no? ¿Por qué? Porque Amazonas reporta en población Aguajún y Huampis, reporta un 3% de VIH, ¿no? Nosotros tenemos población nativa también, pero quizás desconocemos esa data, o si lo hay, al menos no está googleable. Entonces, sería importante conocer. Ahora, de grupos poblacionales, en el gráfico de acá, si se dan cuenta, la población entre 15 y 19 años es la que tiene mayor versatilidad, es decir, tiene más sexo con hombres, seguido de sexo con mujeres y entre hombres y mujeres también, pero es la población más versátil, si quieren llamarlo de esa forma. ¿Es necesario conocer esta enfermedad dentro de un lugar tropical? Sí, porque nosotros estamos en un lugar tropical. ¿Y por qué es importante conocer esta enfermedad dentro de los trópicos? Porque en la medida del tiempo, con el cambio climático y con la movilización de poblaciones, hace que sea necesario conocer esto, primero,
Por el otro lado, el otro bloque que lo tocamos siempre, que son enfermedades por vectores, y por el otro también porque en la migración de poblaciones también traen estas enfermedades y hay la repercusión, como nosotros, ¿no? Tenemos mucha colisión con colombianos brasileros, ¿cierto? Lima tiene venezolano y tiene peruano, entonces hay mucho movimiento de enfermedad y eso repercute ¿para qué? Para tener un buen conocimiento con respecto a esto. Hay enfermedades oportunistas relacionadas a VIH en un contexto tropical, claro que sí, histoplasma es una de ellas. Nosotros recién estamos haciendo diagnósticos de histoplasma porque tenemos los medios ahora, pero probablemente esas tuberculosis que no mejoran al tratamiento habitual podrían haber sido histoplasma, ¿no? Que al final murieron, ¿no? Entonces es una de las características que pueden tener, pero además de eso, malaria, tripanosomiasis, ameba, paracoccidioidomicosis, tuberculosis, lepra, criptococosis, es decir, enfermedades tropicales que lo vemos habitualmente también se ven en población VIH. Entonces es necesario conocer en el tiempo enfermedades tropicales, sí, ¿no? Si yo quiero clasificar estas enfermedades, lo puedo clasificar de esta manera que me pareció una más metódica, con una manifestación neuroclínica focal, ¿no? Algunas enfermedades como toxoplasma, el linfoma primario del sistema nervioso central, leucoencefalopatía multifocal progresiva, tuberculoma, criptococoma, entre otras, ¿no? Con manifestaciones no focales tenemos la encefalitis aguda por VIH, una lesión ocupante con espacio de masa, toxoplasma, criptococo, TB, y una lesión ocupante sin espacio de masa, tenemos la leucoencefalopatía multifocal con el virus JC, ¿no? Y encefalopatía por VIH. Solo para entrar al tema, ¿cómo lo defino, no? Cuando viene conmigo, ¿cómo defino un VIH? Necesito 2 pruebas de tercera que sean de distinto laboratorio. Necesito una prueba de tercera, una de cuarta, reactivas ambas. Necesito o una de tercera o una de cuarta más una prueba de ELISA, o una de tercera o una de cuarta más una prueba definitoria, ¿no? Que puede ser un carga viral, puede ser IFI positivo. Entrando al tema. ¿Cómo el sistema nervioso central se afecta por VIH? De 3 formas. Por un neurotropismo a través de retrovirus, que causa encefalopatía y demencia, por un compromiso de la inmunidad celular por infecciones oportunistas y por síndromes neurológicos como criptococosis, como tuberculosis. El 30 al 70% se va a dar por un compromiso de la inmunidad celular. Y si lo vemos en frecuencia, Collazos lo menciona así, ¿no? Es mucho más frecuente toxoplasmosis, seguido de leucoencefalopatía multifocal progresiva, seguido de criptococosis, seguido de tuberculosis y al final con un rango, un porcentaje menor citomegalovirus. Todas tienen elevada mortalidad. Salomon manifiesta que dentro de las características de mortalidad de los pacientes en secuencia de VIH, la ictericia es un factor común en todos ellos para criterio de mortalidad. Enfermedad neurológica focal en VIH. ¿Cómo ingresa? ¿De qué forma ingresa el virus al cuerpo? Ingresa a través de 4 células inmunitarias. La primera, que son los macrófagos, los monocitos, los segundos, las células TCD4 y la combinación de CD4 y CD8. Hablando un poquito de toxoplasma como primera enfermedad, es la más frecuente quizá que se produce en patología HIV, causada por un protozoo intracelular que es el Toxoplasma gondii. El hospedero definitivo es el gato, el intermediario es el hombre y otros animales domésticos y silvestres. Y el HIV desarrolla síntomas de una infección primaria a consecuencia de una infección latente, porque puede estar en mí toda una vida, ¿sí? Sin hacer enfermedad mientras tenga mis defensas bien plantadas. Cuando mis defensas tienen una disrupción, la enfermedad se acentúa y se hace mucho más florida y puede ocasionar un cuadro de encefalitis. Entonces, la prevalencia en el mundo generalmente está en zona africana, ¿no? Sudán, Congo, Etiopía, Irán, Papúa, Brasil y México, mayor en la parte de Sudamérica y Centroamérica e Indonesia. El toxoplasma tiene una relación con el CD4 y en la medida que el CD4 disminuye, esta enfermedad se pronuncia. Menos de 100 clínica característica, ideal 50, pero incluso puede haber casos con menor a 200 células de CD4, entendiéndose que el CD4 en promedio es de 800 a 1200, solo para hacernos el rango. ¿Cómo llega un toxoplasma a mi cerebro, ¿no? Si eso es la pregunta. Habitualmente pueden llegar de 2 formas generalmente.
a través de la eliminación por el hospedero, que es el gato, ¿no? Que elimina o quistes no esporulados inicialmente, y en el ambiente se van a hacer esporulados, y posteriormente nosotros ingerimos quizás alimentos mal lavados, por un lado, o por otro lado por los alimentos crudos, ¿no? A quien no le gusta comer, cuando nos preguntan en el restaurante, ¿no? ¿Cómo quieres tu carne? 3/4, ¿no? Así medio crudo, ¿no? Entonces, alimentos no tan cocidos. Y los anticuchos igual, ¿no? Medio así que sangre, ¿no? Quistes de toxoplasma, ¿no? La forma de cómo ingresa al cuerpo. Y de esta forma, a través de la membrana de la pared celular en la barrera, puede ingresar a través de mediadores inflamatorios, haciendo una respuesta inmune, ya sea paracelular o ya sea transcelular. Un residente de enfermedades infecciosas pregunta, ¿no? ¿Cuáles son las formas de adquirir toxoplasmosis en humano? Y tenemos 4 formas generalmente: una inyección de oquiste a través del medio ambiente, suelos y fuentes de agua contaminada, la inyección de quistes tisulares por carne de animal infectado, una transmisión vertical de madre infectada al feto y una transmisión a través de trasplante de órganos de un donante infectado. Entre los síntomas más comunes de esta enfermedad tiene lesiones unifocales, lesiones multifocales y la encefalitis difusa en raras ocasiones, pero si hablamos de síntomas va a tener fiebre, cefalea, déficit neurológico focal, convulsiones, parálisis de pares craneales, defectos visuales y otros como convulsiones, ¿no? En esto, en frecuencia, tenemos que fiebre, fatiga y escalofríos y sudoración son los más frecuentes, ¿no? Dentro de otros síntomas inespecíficos. En esta publicación de Salomon, donde habla de causas de hospitalización predictores de un paciente con VIH, menciona que toxoplasmosis tiene una frecuencia aceptada dentro de este estudio, pero de estos pacientes con toxoplasmosis tiene una mortalidad o fallecieron el 11.5%. Además de eso, manifiestan síntomas de dolor de cabeza, convulsión, pérdida de la conciencia, debilidad muscular asociado a este problema. Es decir, el déficit motor es importante para poder determinar en el contexto clínico esta enfermedad. En esta otra publicación de AVI, que es un estudio retrospectivo transversal de 8 años de seguimiento 2009-2017, con pacientes que son diagnosticados de toxoplasma, necesitan aproximadamente 22.1 meses desde que le detectan VIH hasta que sean diagnosticados. Y factores socioeconómicos como idioma español o poca adherencia pueden hacer repercusión clínica en estos pacientes. Para el diagnóstico necesito la evidencia del síndrome clínico a través de lesiones a nivel de cerebro y detección a través de una biopsia. Y además de eso, tenemos que tener un recuento generalmente de CD4 menos de 100. Tenemos que tener anticuerpos IgG positivo. El IgM aquí no tiene relevancia clínica, acá es IgG, ¿ok? Y la apariencia radiográfica de múltiples lesiones, ¿no? Y el diagnóstico diferencial tenemos linfoma del sistema nervioso, tuberculoma, criptococoma, acceso bacteriano y leucoencefalopatía multipolar progresiva. Otro residente pregunta, ¿cuál es la diferencia entre lesiones por toxoplasma y linfoma del sistema nervioso central? Y esta gráfica me ha gustado porque te diferencia básicamente lo que uno puede ver en una imagen de una tomografía o una resonancia, como el tamaño, ¿no? El tamaño es mucho más pequeño en toxoplasma, mucho más grande en linfoma. Las lesiones son múltiples en toxoplasma y es único en linfoma. La distribución, ganglios basales en el caso de toxoplasma y periventricular en el caso del linfoma. El realce en anillo, ¿no? Que es característico para toxoplasma y es irregular para linfoma, y el cuerpo calloso que raramente está involucrado en toxoplasma, pero sí en linfoma. Y una prueba que se puede hacer es PCR para Epstein-Barr, que es sugestivo, si es positivo para linfoma. En este otro estudio de Julia Ferreira, un estudio brasilero que muestra lesiones o seguimiento de leucoencefalopatía multifocal progresiva en 20 años, donde se hace un estudio retrospectivo, muestran que los hombres, la mediana edad en el diagnóstico fue 41 años, y de los cuales el 14.1 tenían condiciones de malignidad o autoinmune, es decir, solamente no había la enfermedad per se, sino había coadyuvantes como déficit motor, inestabilidad para la marcha. ¿Ok? Lesiones comunes en toxoplasma con el realce en anillo, que nosotros lo vemos acá, como lo podemos ver, como edema alrededor, ¿no? Igualito, lesiones en anillo. Y cuando se hace necropsia, encontramos también tejido necrotizado o tejido con infiltración, ¿no?
por lesiones por toxoplasma. Para el tratamiento, para nosotros solo tenemos el esquema de sulfametoxazol más trimetoprim, ¿no?, que es lo que usamos, pero habitualmente como esquema inicial es sulfadiazina pirimetamina, que no lo tenemos. Brasil cerca lo tiene y muchos traen de frontera a veces el esquema, pero con cotrimoxazol la respuesta es adecuada, ¿no? Entonces le damos cotrimoxazol como primera alternativa, 25 por kilo y 5 de trimetoprim, y como mantenimiento le damos una tableta al día en el tiempo, ¿no? Resumen del tratamiento: el paciente tiene que haber una terapia entre toxo y targa, ¿no?, y ARB. Los régimen antimicrobiano que nosotros más usamos es cotrimoxazol. Los pacientes que tienen alergia a sulfa, se puede usar clinda más pirimetamina, y la leucoborina debe administrarse con pirimetamina para prevenir toxicidad, ¿no? Ninguno de estos medicamentos lo tenemos, pero es bueno saberlo, ¿no? ¿Por qué? Porque en el mundo se usa eso. Corticoides, en el caso de toxo sí nos sirve para prevenir edema y aumento de presión, anticonvulsivantes por el efecto de masa que tiene, antipiréticos, analgésicos, y el inicio del targa se hace 2 a 3 semanas posterior al diagnóstico de toxoplasmosis. El otro punto que vamos a tocar, para no cansarles mucho, es criptococosis. Criptococosis tenemos por lugar tropical. Criptococosis es un hongo, una levadura saprófita de distribución mundial. Generalmente hablamos dos grupos, el criptococo neoforme, el criptococo gatti. De neoforma, el que causa mayor daño en el VIH es el criptococo neoforma variedad Grubi, pero también tenemos el criptococo neoforma variedad neoformas, y el criptococo gatti, que normalmente se va a dar en un inmunocompetente y no en un inmunocomprometido. Ejemplo, tienes tu azotea que no le limpias hace mucho tiempo, meses después subes y encuentras deposiciones de paloma, ¿no? Te pones a limpiar, tú eres inmunocompetente, y semanas después comienzas a hacer clínica respiratoria, que es una manifestación frecuente en criptococosis, la afección pulmonar, y posteriormente haces clínica cerebral. Por lo tanto, en inmunocompetente tiene esta particularidad, ¿no? Lugares, ejemplo, algunos que visitan periferia, que les llevan a campañas de brigada y entran a unos colegios donde no se abren meses, ¿no? Todo lo de las vacaciones cerrado, y llegan justo cuando empieza el colegio y comienzan a abrir el colegio. Polvo, ¿no?, alrededor del colegio, eso también puede implicarse en un desarrollo de una enfermedad compatible con criptococcus. Tiene una mortalidad alta en VIH y necesita ser tratado de manera inmediata. La distribución de las dos formas, del neoforme y del gatti, ¿no?, se distribuyen a nivel mundial. En el Perú tenemos esta distribución y tenemos también serotipo de distribución para criptococosis. Y factores de riesgo: VIH, trasplante de órganos sólidos, malignidad, cirrosis, lupus, sarcoidosis, diabetes y corticoides. En el caso de las diabetes se ha hecho estudios con trasplantes trasplante de órganos sólidos, ¿no? Y realmente ha visto una relación con diabetes, pero no solo con diabetes, sino también con stroke, con disfunción cognitiva y con daño renal. Y en esto mismo el corticoide en criptococosis aumenta la mortalidad, es decir, no se debería dar si tenemos un diagnóstico centrado, ¿no?, de tal forma que nuestra expectativa de vida va a disminuir. La relación con VIH en este estudio de Andrés Henao, que nos ha visitado hace unos meses para hacer justamente criptococosis, manifiesta la relación con HIV, en la mayoría es bastante frecuente en este grupo poblacional con respecto a criptococosis. Otros factores de riesgo asociado: síndrome de hipergamaglobulinemia, anticuerpos para leucocitos, anticuerpos monoclonales, linfopenia y los que están en diálisis peritoneal. Como entra la cripto por vía respiratoria, luego a través de un sistema inmune va al sistema nervioso central, transportado por el macrófago, que hace este sistema de caballo de Troya, ¿no?, lo camufla y lo lleva. Pero además de eso, entra por una vía inhalatoria, se antigenemia, se distribuye en la sangre, va al sistema nervioso y se disemina por factores como el CD4, que esté menos de 100, y ocasiona posteriormente la exacerbación clínica. Manifestaciones clínicas: generalmente puede ser asintomático o un inicio subagudo, o puede caracterizarse por cefalea, fatiga y fiebre, y otras manifestaciones como parálisis de pares craneales. Dentro de los síntomas, en la mayoría tenemos los síntomas constitucionales y la cefalea. La cefalea de cripto es quizá lo que predomina
mejor en estos pacientes, porque el paciente al llegar a ti te refiere que a pesar del tratamiento la cefalea no le pasa, ¿no? Y eso nos obliga a reestructurar nuestro plan de trabajo para una mejor toma de decisiones. Puede haber una meningitis, una meningoencefalitis o una encefalitis al 90%, o puede haber lesiones, ¿no? Como criptococoma es una lesión sólida, o como le llaman soap bubbles, que es jabón espeso, ¿no? Que son pseudoquistes que pueden aparecer, y el 70% de las muertes está relacionada con criptococo. Para la detección, generalmente hacemos, si el paciente es HIV, ¿no? Antes de iniciar o reiniciar el TARG hay que valorar el recuento de CD4 y si es positivo evaluar inmediatamente la punción lumbar. Si la punción lumbar es negativo para criptococo, iniciamos terapia preventiva, ¿no? De 800 miligramos de fluconazol y si es positiva, tratamiento con criptococosis de acuerdo a la etapa adicional. Y el diagnóstico ante la sospecha clínica, comenzamos con un ensayo de antígeno para criptococo con un valor de 1/160, hemocultivos y una imagen incompatible. Vemos sensibilidad y el antígeno de criptococo tiene muy buena sensibilidad y especificidad. Y además de eso, si hacemos una punción lumbar, vamos a encontrar aumento de la presión de apertura, una pleocitosis a predominio linfocitario, glucosa disminuida y proteínas incrementadas, ¿no? Si queremos relacionarlo de esta forma. Para el tratamiento es necesario entender que hay que tratar al hongo, hay que hacer el control de la presión y hay que hacer la recuperación inmunológica. ¿Y cuál es el medicamento, no? De acuerdo a eso, hay 3 etapas en el tratamiento, una etapa de inducción, una etapa de consolidación, una etapa de mantenimiento. 2 semanas dura la inducción, 8 semanas la consolidación y la terapia de mantenimiento menos de 1 año. Y generalmente la droga que se usa en los lugares con recursos limitados como nosotros es anfoteresina B. Nosotros no tenemos la liposomal, usamos deoxicolato, que tiene mucho más eventos adversos relacionados a esto, y por eso es que es un tratamiento dentro de una sala hospitalaria, ¿no? Fluconazol viene en la etapa de consolidación y en la etapa de mantenimiento hasta que el CD4 sea encima de 200 usamos fluconazol. El último punto, y para terminar, vamos a hablar de algo que es muy frecuente para nosotros. Después del avenimiento del COVID, los casos de tuberculosis, los que hacen atención primaria, si se habrán dado cuenta, han aumentado. Nuestra sala, que tiene 16 camas para infectados TB-VIH, siempre para llena, sale uno, entra otro, no, es muy movido. Y no tenemos mucha recurrencia entre tuberculosis y tuberculosis MDR ahora. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Que quizás el factor de riesgo fue el hacinamiento, pero acá se condiciona, ¿no? Con la alimentación, pobreza, poca adherencia al tratamiento, etcétera, pero hay mucha tuberculosis, entonces para mí particularmente es un tema que me preocupa muchísimo, dado a la repercusión clínica que puede tener. Entonces, de las formas extrapulmonares, obviamente la pleural y la ganglionar son las más frecuentes y en el caso de las meninges se afectan en 5%, pero la mortalidad en meninges es mayor. Por lo tanto, la tuberculosis, un paciente con VIH tiene 25 veces más riesgo de hacer tuberculosis que un paciente no VIH. La carga bacilar generalmente es más pequeña, una radiografía normal en un VIH no me descarta que tenga tuberculosis, ni siquiera una baciloscopía no reactiva. Entonces, es una causa frecuente de muerte y el RX, la terapia antirretroviral o la terapia preventiva con isoniazida ha disminuido el riesgo. Muchos de nosotros tenemos porque yo estoy bastante seguro que en algún día me voy a morir de tuberculosis, así que tenemos tuberculosis latente, ¿no? Que está ahí durmiendo en nuestro pulmoncito. Así que mientras no hagamos seguimiento, PPD que hay en el hospital es un ejemplo. Alguien se ha hecho PPD hace ratito de casualidad. Siempre pregunto eso y me dicen, no, hace 3 años me dice el último. ¿Alguien se ha hecho PPD en este año? Una pregunta. En el hospital no nos hacen de manera regular, ¿no? Uno tiene que ir y hacerse, pero el PPD es gratis por si acaso. Y es la forma de seguir. Si hay un PPD sugestivo, hay que hacer una radiografía y de esa forma se hace el seguimiento. Y si es personal de salud, sí la guía te permite darle tratamiento con terapia profiláctica o terapia preventiva para tuberculosis, como los contactos con TB que tienen menores de 5 años en casa, ¿no? Que deberían también tener terapia preventiva para tuberculosis. ¿Por qué? Porque la tuberculosis latente está ahí, ¿no? Y probablemente muchos de nosotros en esta sala lo tenemos, pero no lo sabemos y estamos conversando con mi amigo del costado y le estamos pasando la tuberculosis, ¿no? Va por ahí. Entonces,
¿Cómo llega la tuberculosis al sistema nervioso central? Llega por vía linfática hematógena, va a los focos de Rich, el foco de Rich se rompe y puede ocasionar meningitis, tuberculoma, hidrocefalia. ¿Y cómo lo expresa, no? En los cuadros clínicos normalmente relacionado hay cefalea, fiebre, vómitos, hay una triada clásica de repercusión clínica, ¿no? Que se manifiesta con eso, y además de fiebre y signos meningios hacen que tenga mucha frecuencia, ¿no? La tuberculosis meningia tiene estas fases. La fase 1 son síntomas inespecíficos como cefalea, ¿no? Sin meningitis. La fase 2 sí te da meningitis y te da parálisis de pares craneales, generalmente los oculomotores. Y la fase 3 te da confusión, coma y tiene mucha mayor mortalidad. Si vemos esto, ¿no? ¿A qué semeja? ¿No? Son dilataciones de ventrículos, una hidrocefalia muy notoria, ¿no? Y esto lo simulan con signo de Mickey Mouse, ¿no? ¿Ok? Encontramos ahí los tuberculomas y acá entra el diagnóstico diferencial de toxoplasma, ¿no? Como vimos en la lesión inicial, las lesiones en anillos, solo que habría que ver el contexto de la enfermedad y la repercusión que está teniendo en el paciente. La única diferencia con la terapia estándar es que la parte extrapulmonar, en este caso, de compromiso del sistema nervioso central, el tratamiento es 12 meses, ¿no? A diferencia de los 6 meses habituales que le damos a un esquema sensible. Y meningitis, pericarditis y una tuberculosis miliar se debería agregar prednisona, ¿no? Como dato adicional para la terapia. Entonces, en resumen, porque el tema se trata de complicaciones en la emergencia, entonces para llegar a esto, entonces, ¿cómo actuar en emergencia? ¿No? Ahí está Pepito, nos recibe siempre en la emergencia del hospital regional. ¿Cómo debo actuar yo un compromiso del sistema nervioso central en la emergencia, ¿no? Entonces, hay 3 pasos. El step 1, tenemos que valorar la historia clínica, que es fundamental. La valoración de la gravedad. El día de ayer escuchaba el tema de triaje, que lo estaba haciendo el doctor Martín, y habría que puntualizar el triaje diferenciado. El personal que hace guardia o que atiende a un paciente debería estar muy capacitado desde lo básico de la medicina, que es tomar funciones vitales, porque quizás el técnico, el enfermero, o aunque él decía que deben ser las enfermeras que en otros hospitales ve que son las enfermeras, pero sea quien lo sea, yo creo que el personal tiene que estar muy capacitado para poder reconocer qué es una hipotensión, qué hay una taquicardia, qué es una frecuencia respiratoria, debe estarlo. ¿Por qué? Porque te permite tomar una decisión, ¿no? Porque te permite valorar la gravedad de la enfermedad, es decir, es el primer llamado para que el médico esté atento sobre ese paciente, y más aún si es un VIH, con compromiso del sistema nervioso central o con un síntoma adicional, nos permite trabajarlo, actuarlo rápido o verificar si tiene una posible fuente de infección transmisible, ejemplo tuberculosis a la par, ¿no? Y no dejarla en la línea habitual donde a veces una emergencia que se llena, están ahí sentaditos uno detrás de otro, ¿no? Y puede ser una fuente de contagio. Si el personal está muy atento y sabe que este paciente está hipotenso, ¿no? Y a la par es VIH, entonces por lo tanto le hace pasar primero, ¿no? Lastimosamente en las emergencias ven emergencias, ¿no? Que sería la parte del step 1. En el step 2 es importante clasificar al compromiso del sistema nervioso central, pero esa clasificación ya lo hace el personal que le evalúa, en este caso el médico, buscando antecedentes. Recordar que el factor de riesgo más importante para que se desarrolle una enfermedad es el lugar en donde vive, otro relacionado a los trópicos. Y como estamos en un trópico, tenemos que preguntar dónde vive, qué tipo de agua toma, qué alimentos consume, con quién vive, cuántos cuartos tiene en casa, qué tipo de su casa, etcétera. Y cuando tienes este compromiso del sistema nervioso, valorar si el paciente tiene un cuadro de compromiso compatible con meningitis, con encefalitis, que generalmente son los virus y población pediátrica, y con infecciones focales, ¿no? Si tiene un déficit motor asociado a su trastorno del sensorio. Y en la meningitis es importante entender si es agudo o crónico, aunque ahí está agudo, subagudo y crónico, que es casi lo mismo. ¿Por qué? Porque te permite valorar etiología. Si el paciente te dice en su confusión, ¿no?, que tiene eso, su familiar que tiene 7 días de enfermedad para abajo, eso es agudo, ¿no? 7 días para allá es crónico. ¿Y por qué por qué es importante esto? Por la etiología. Los crónicos van a venir a mi cabeza, yo no voy a pensar en meningitis bacteriana, ¿cierto? Si es un crónico voy a pensar en lo que acabamos de hablar, toxoplasmosis, criptococosis, sífilis.
y tuberculosis, ¿no? Y si es agudo, sí voy a pensar en un origen bacteriano, ¿no es cierto? Meningococo, estreptococo, hemófilos, ¿no? Viniera a mi cabeza. Por eso es que en el momento de la pregunta es importante valorar esto y acordarse que los compromisos neurológicos relacionados a meningitis, en el diagnóstico presuntivo, es una emergencia médica que si no le trato o no lo manejo en el momento, por eso vamos al step 3, ¿no? En la emergencia vemos problemas, ¿sí? No vemos etiologías, porque eso ya no da tiempo de trabajar en un piso, pero cuando llega la emergencia, llega un problema. Entonces, el paso 3, el step 3 me dice que este paciente puede tener sepsis, ¿ok? Y en el de entender de la sepsis, tenemos las horas de evaluación, ¿no? En general son 3 horas para uno evaluarlo, donde uno le hidrata 30 mililitros por kilo, donde uno valora el foco y le da antimicrobianos, si no me responde le doy vasopresor, si no me responde con vino inotrópicos, si no me responde y hacen shock refractario le doy corticoides, incluso otras alternativas tenemos transfusiones. Pero es importante hacer el diagnóstico en la emergencia, ¿no? A través de exámenes complementarios, obtención de imágenes, y aquí viene el problema que no lo hacemos, y lo digo porque yo trabajo en el hospital, y cuando nos hacen la interconsulta, encuentro 4 días después un paciente con compromiso del sensorio, descartar MEC-TEBE, pero sin punción lumbar, ¿no? En la emergencia deberían hacer las punciones lumbares repetidas, ¿no? Respectivas para el caso. La punción lumbar nos permite tomar una decisión mirando las características organolécticas del líquido o mirando la expresión que tiene, como el aumento de la presión de apertura, un ejemplo, y ya posteriormente el resultado para la valoración. Y eso es algo que no lo hacemos, quizás deberíamos mejorar ese aspecto y no esperar llegar a piso, ¿no? Donde en piso podemos hacer esto. Entonces, se debería trabajar punciones lumbares, compromiso del sistema nervioso central desde la emergencia. Entonces, el procesamiento debe ser urgente y también es importante ya nuestra parte, ¿no? Nos hacen el llamado cuando buscamos quizás una misma idea o un manejo para el paciente, la interconsulta para el infectólogo tropicalista. Entonces, posteriormente tiene que haber eso y juntar una sola idea. Entonces, ¿cuáles son los mensajes que tenemos que llevar a casa? Que las infecciones del sistema nervioso central son una emergencia médica. Las emergencias se manejan no solo problemas del sistema nervioso central, sino hay demora en la atención y eso puede llevar un incremento en la mortalidad. Somos, y esto es lo llamativo, ¿no? Después de Lima y Callao, la segunda en incidencia el VIH, y Loreto tiene la tasa más alta de mortalidad en el país con respecto a VIH. Toxoplasmosis, criptococosis, tuberculosis son las complicaciones crónicas más frecuentes en VIH y para el manejo es necesario que todo el equipo esté involucrado. Y enhorabuena se hacen estos cursos o las capacitaciones dentro del hospital, porque eso permite tener una mejor respuesta ante estas situaciones, ¿no? Y tener un manejo quizás lo más cercano a lo ideal para el paciente. Esto es lo que estamos viendo de las causas infecciosas. ¿Se imaginan las causas no infecciosas también de estos compromisos del sistema nervioso que hacen déficit motor como los stroke, como los tumores, etcétera? Entonces, es necesario en el VIH reconocer precozmente y rápidamente desde la emergencia esta respuesta y de acuerdo a eso hacer el manejo respectivo. Quiero aprovechar un minuto para terminar. Nosotros en el departamento hacemos un curso de medicina tropical, que es el curso LAPAS. Lo vamos a realizar en noviembre y lo hacemos en febrero. Están los que quieran llevarlo, están todos invitados a llevarlo. El último curso fue en febrero, tuvimos 36 participantes, la mayoría extranjeros, porque febrero tiene esa versatilidad. En noviembre generalmente son nacionales. Y bueno, los que desean llevar, el curso ya tiene cerca de 2 años haciéndolo y tratando de transmitir un poco enfermedades tropicales infecciosas a residentes, biólogos, hemos tenido enfermeras, hemos tenido químicos farmacéuticos, residentes de varias especialidades, incluso especialistas, hemos tenido gastros, dermatos, hematos. Entonces, bienvenidos a los que tengan esa curiosidad por la enfermedad tropical. Y eso es todo. Muchas gracias. Bueno, agradecer al doctor Edgar Ramírez, infectólogo, Hospital Regional, por su brillante exposición. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor. ¿Nadie? Doctor, yo tengo una pregunta.
Si bien es cierto, las complicaciones neurológicas en pacientes con VIH es muy frecuente ver en emergencia. Muchas veces el personal de salud que está en contacto directo con el paciente, cuando ya sabe que tiene VIH, sabe que tiene un cáncer terminal y ve que se está complicando muchas veces, viene la parte, digamos, del maltrato, ¿no? Que muchas veces incluso el familiar se da cuenta, pero nosotros no sabemos incluso qué es lo que está pasando dentro de ese grupo familiar, por qué llega en ese mal momento, por qué se complica. ¿De repente usted tiene alguna sugerencia o algo para dar a los participantes? Ok, a la pregunta era lo que empezaba la discusión, ¿por qué tenemos mucha mortalidad por VIH, cierto? Y dentro de los factores relacionados quizás haya esto, primero concepto, somos un lugar muy holístico, muy de creencias, Loreto, ¿no? Entonces muchas de las personas que se le indica tratamiento prefieren tomar algo vegetal, ¿no? que viene de tendencia, de generación en generación, y al no tener efecto acuden al hospital ya bastante complicados. El otro factor es factor de adherencia. El otro factor es el medicamento inicialmente, no sé si alguien ha tomado PrEP o alguien ha tomado, claro, en algún momento se ha picado, inicialmente es encontrar la adherencia. Esa adherencia dura 4 semanas en promedio, es decir, no tomo y yo estoy feliz, sino tomo y eso tiene que unirse al cuerpo, y muchas de las personas no lo toleran, la verdad, más aún si tienes un factor de riesgo de gastritis o alguna otra complejidad, comienzan a vomitar y ahí se pierde la adherencia también. No tenemos un sistema que siga al paciente, quizás antes ha habido, pero desde que yo al menos tengo uso de razón en el tema Targa, no hay en el hospital un seguimiento de pacientes. A lo mejor antes sí lo había en periferia y veía con respecto a tuberculosis, los técnicos se iban casa por casa y veían, pero en el hospital no hay esa tendencia, ¿no? De seguir y llamar o buscar un paciente, y tenemos muchas pérdidas, ¿no? Como vieron el gráfico, muchos abandonos. Y el tercero, pues es básicamente el factor de discriminación. Muchos no vienen al hospital porque le conocen y en el hospital mismo sienten esto, ¿no? Que no hay un consultorio diferenciado para VIH, es un ejemplo. Ellos entran al mismo consultorio que entramos cualquier otra persona que tenga un problema infeccioso y saben que tienen VIH, pues todo se escucha, ¿no? Y todo se ve, y quizás es un poco como que les detiene un poco y tienden a no irse al hospital o buscar otras alternativas para su manejo. Y cuando llegan a la emergencia, en una situación bastante complicada, pues a veces se nos ocurre también no ponernos en el lugar y decir, ¿por qué no has tomado tu medicina? Te vas a morir, estás mal, ya no podemos hacer nada, etcétera. Entonces, hay muchas cosas que pensar con respecto a nosotros, el personal de salud, y con respecto también al paciente. Creo que ambos, no me voy, yo que veo pacientes VIH, yo también hago mi crítica con nosotros, con mi equipo, con el equipo que vemos, y quizás ahí falta un poquito de empatía con algunas cosas. Lo mismo pasa con el paciente, ¿no? Su irresponsabilidad que tiene que ver con esto, pero hay otros factores. Nelson lo dice bien, y él quizás lo ve desde ese punto de vista porque él es médico de familia, ¿no? Y trata de ver conversación, encuesta, y ve esa forma de trabajo. Entonces sí hay muchos factores, pero como le dije al principio, alguien que no tenga una tesis puede hacer eso, ¿no? Incluso preguntar una cualitativa, ¿por qué no tomo tratamiento? Sería importante hacer eso. Bueno, gracias, doctor. Un aplauso para el doctor Edgar. Le vamos a hacer entrega en un certificado de ponente a nombre del Colegio Médico de Loreto. Okay. Gracias, doctor. Doctor, ponle acá. Sí, una cosa.